Un sistema de posicionamiento consiste en un fleje empotrado de material elástico y lineal que se apoya mediante un rodamiento rígido en el contorno de una leva circular de radio R. La leva es rígida y puede desplazarse a lo largo de la dirección horizontal. Determine cuál debe ser la posición del punto A de contacto inicial entre ambos sólidos para que al desplazarse la leva hacia la izquierda, el extremo libre del fleje pueda alcanzar el extremo B sin que se supere la tensión normal admisible del material. Considere que no existe rozamiento en el contacto entre el fleje y la leva. Sabes que la longitud del fleje son 10 metros, que el radio de la leva son 1 metro, que la tensión admisible del material del fleje son 300 megapascales, ahí me estoy refiriendo a sigma, y que el módulo de elasticidad del fleje del material son 200 gigapascales y que el espesor del fleje son 200 milímetros. En este problema tenemos un elemento apoyado sobre otro elemento. Si te acuerdas de los problemas de física, siempre que un elemento se apoya sobre otro aparece una fuerza, no un esfuerzo, sino una fuerza que llamamos fuerza normal, N. Esta fuerza normal no tiene nada que ver con el esfuerzo normal del que estamos hablando nosotros normalmente, lo único que quiere decir es que esta fuerza normal es perpendicular a la superficie y se solía llamar N, una fuerza que salía perpendicular a la superficie. Es decir, que si esto es un círculo, esta fuerza F va a ir cambiando de posición, va a ir cambiando de dirección para que siempre sea, digamos, perpendicular al fleje, perpendicular a la superficie que los une, porque, digamos, esto es un rodamiento, es decir, que no se producen esfuerzos en esta dirección, ¿vale? En la dirección tangencial, solo en esta dirección normal a la superficie. Me están preguntando que llegue al punto B. Quiero que llegue al punto B. Y este razonamiento también pasa siempre. Si yo quiero que llegue del punto A al punto B, y supongo que en el punto A no tiene ninguna deformación, lo que quiero es que sea capaz de llegar al punto B sin problemas. Es decir, todo este proceso entre medias, que la fuerza siempre va a ser normal a la superficie y por lo tanto va a ir cambiando su dirección a lo largo de la curva de la circunferencia, me da exactamente lo mismo. Lo que yo quiero saber es lo que tendrá que pasar al final. Si tiene que llegar hasta el punto B, ¿qué va a pasar cuando llegue al punto B? Pues que tendrá que ser normal a esta superficie. Es decir, que F vendrá directamente en esta dirección. Será totalmente vertical. ¿Bien? Y que lo que te están pidiendo es la posición del punto A. Si la leva se mete por aquí debajo, el fleje por lo tanto se va a doblar, lo que te va a pasar es que el fleje se va a doblar hasta que lleguemos al punto B. ¿Cuánto se habrá doblado? ¿Cuánto será esta distancia entre aquí y aquí? Pues esa distancia es lo que nosotros estamos llamando hasta ahora la flecha de la viga. ¿Qué quiero decirte? Que lo que voy a hacer es, sabiendo que este problema lo simplifico a que simplemente tengo una fuerza F situada en el extremo, ¿vale? Una viga con una fuerza F, voy a calcular cuánto tiene que ser F para que no se rompa, sabiendo que mi tensión admisible es esta, mi longitud es esta y el espesor del fleje es este. Estos datos que conozco, cuánto vale F. Y una vez que sepa cuánto vale F, voy a calcular cuánto vale la flecha, y la flecha es lo que me están pidiendo, es esa posición del punto A, es la altura a la que tiene que estar. Bueno, realmente me están pidiendo la altura respecto al suelo, ¿vale? Eso es lo que me están pidiendo, la posición, que la voy a llamar S, por llamarla de cualquier número, será R menos V es justo S. ¿Bien? Entonces vamos a trabajar con este, es un problema que casi ya no sabemos de memoria. Sumatorio, esto es una fuerza F situada en un extremo de una viga de longitud L. Sumatorio de fuerzas en X es 0, es decir que no tengo R a X. Sumatorio de fuerzas en Y es 0, es decir que tengo aquí una fuerza que vale F para abajo. Sumatorio de momentos, esto me está generando un momento que es positivo, que vale F por L, y por lo tanto aquí voy a tener que tener un momento negativo que también valdrá F por L. Tengo que hacer, ¿cuántos cortes? Solo uno. ¿Por qué? Porque aquí no pasa nada entre medias. ¿Cuánto voy a hacer? Voy a hacer un corte cuando X está incluida entre 0 y L. Lo que tienes es tu fuerza F hacia abajo, tu momento que vale F por L colocado aquí, F por L, esta es una distancia X, tu cortante y tu momento flector. Sumatorio de fuerzas en Y es 0. Sumatorio de fuerzas en Y es 0 significa que menos F menos T tiene que ser igual a 0 y por lo tanto
que la cortante vale menos F. Sumatorio de momentos en el punto X, lo hago siempre en este, bueno, casi siempre, es 0. ¿Qué momentos tienes? Pues tienes un momento negativo que vale menos F por L, menos F por L, y el momento que te está generando esta fuerza, que es positivo, que valdrá más F por X. La cortante no te genera momento porque pasa justo por ese punto, más el momento flector tiene que ser igual a 0, es decir, que tu momento flector es igual a F que multiplica a L menos X. Y como siempre, si tú derivas la función del momento flector, te queda exactamente la cortante. Representamos y me sale el diagrama de cortantes y el diagrama de momentos flectores. Cuando la cortante siempre es negativa, es decir, que siempre vale menos F. Todo el rato está trabajando con menos F. El momento flector, cuando X vale 0, es F por L, positivo, F por L, y cuando X es L, me vale justo 0. Acaba en 0 en el voladizo, es decir, que eso tiene bastante buena pinta. Me sale que siempre es positivo, lo cual significa que se está doblando como una carita feliz, se está doblando así. Te fijas, pues es lógico, esto se está doblando hacia así, igual que lo que estábamos hablando. Si se va a romper, tendré que ver el punto donde más sufre la viga. ¿Dónde más sufre la viga? Pues me fijo en mi diagrama de momentos y veo que el punto donde más sufre la viga es justo en el empotramiento. ¿Por qué? Porque es donde tengo mayor momento flector. El momento flector máximo vale F por L, es decir, que cuando yo calcule con la ley de Navier que la tensión admisible deberá ser igual al momento máximo por la distancia al eje neutro partido por el momento de inercia, ¿sí? Y te estoy diciendo, consiste en un fleje empotrado, bueno, pues la tensión admisible, que son 300 megapascales, 300 por 10 a la 6, tendrá que ser igual al momento máximo, que vale F por L, F, que es lo que no sabes, por L, que te estoy diciendo que son 10 metros, por la distancia al eje neutro. Si el espesor del fleje son 200 milímetros, el espesor es cuánto es de ancho, la distancia al eje neutro pues será la mitad, es decir, 100 milímetros, que son 0,1 metros. Yo no tengo ni idea cuánto de la forma, porque fíjate que si aunque te releas el ejercicio, no te están diciendo si ese fleje es cuadrado, si ese fleje es redondo, si tiene forma de cualquier otra cosa, no sabes. Es decir, que como no lo sabes, pues tendrás que dejarlo como I. Este 10 por 0,1 es justo 1, o sea que nada. Pues F, la fuerza que hace que este elemento se rompa, es igual a 300 por 10 a la 6 I. ¿Qué voy a hacer ahora? Pues calcular cuánto valdrá la flecha, sabiendo que mi fuerza es 300 por 10 a la 6 I. Y a veces, cuando... Hay dos posibilidades. Cuando hay algo que no te dan, como en este caso que no me dan en el momento de inercia, parece que es un dato que me hace falta, hay dos posibilidades. O es una errata, es un error del profesor, o muchas veces está pensado para que se te simplifique después. ¿Qué haría yo si me pasara eso en el examen? Pues intentaría seguir para adelante en el examen, y si no se te simplifica, pues levanta la mano y preguntas. A ver si va a ser que se le ha colado al profesor o profesora, o bueno, si no, lo peor que puede pasar es que lo dejes en función de I y ya está. Ya hemos calculado el momento flector que está sufriendo la viga, ya hemos calculado la fuerza que haría que esta viga se rompiera, este fleje. Entonces nosotros queremos ahora calcular la flecha y sabemos que la derivada segunda de la flecha en función de X dos veces es igual al momento flector partido por I. Es decir, que la derivada segunda de la flecha en función de X dos veces es igual al momento flector, que es F por L menos X partido por E y por I. Podemos saber si podemos simplificar algo. Como esto ya sabemos que son 300 por 10 a la 6 I. Te estoy diciendo que el módulo de Young de esto, el módulo de elasticidad del material son 200 gigapascales, es decir, que es 200 por 10 a la 9
por y por L menos X. Como y e y se simplifican, te da exactamente igual, lo puedes simplificar, y con y, este 300 con este lo puedes simplificar, este 10 a la 6 te puede quedar aquí con un 10 a la 3, y es 3 partido por 2000. Bueno, integramos esto y me queda que la derivada de la flecha en función de x es igual a 3 partido por 2 por 10 a la 3, que es lo que había, por L por x menos x al cuadrado partido por 2 menos C1, o más C1, no menos, porque va a ser más. Esta constante aparece al integrar, porque es una integral indefinida, entonces para poderla resolver tengo que buscar una condición de contorno, que normalmente si tengo un empotramiento es decir que yo sé que el ángulo cuando x es igual a 0 es 0, o lo que es lo mismo que 0 debería ser igual a esta constante de aquí por 0 más C1, y de aquí sacas que C1 tiene que ser igual a 0, es decir que esto fuera. Y ahora que sabes eso, vamos a volver a integrar. Repetimos la operación y me queda que la flecha tendrá que ser igual a 3 partido por 2 por 10 a la 3 por L por x al cuadrado partido por 2 menos x al cubo partido por 6 más C2. Como en este caso se cumple como tengo un empotramiento, lo mismo, las condiciones de contorno, que es la flecha cuando x es igual a 0 tiene que ser 0, 0 por esta constante, por 0 más C2 tiene que ser 0, y por lo tanto de aquí sacas que C2 es justo 0. Y ahora lo que voy a hacer es sustituir cuando x vale L, entonces la flecha, que es lo que me está pidiendo, será igual a 3 partido por 2 por 10 a la 3 multiplicado por L al cubo multiplicado por 1/2 menos 1/6, 1/2 menos 1/6, esos son 1/3, es decir que este 3 con este 3 lo puedes simplificar, la longitud son 10 metros, es decir que 10 al cubo es 1000, con este 10 al cubo se te simplifica, es decir que esto te queda que son 0,5 metros. 0,5 metros es esta distancia. 0,5 metros, es decir que la altura a la que tienes que situar el punto A sería igual a R menos 0,5 metros, digamos a poder llamarlo S, el radio es 1 metro, menos 0,5 metros es igual a 0,5 metros, que es lo que te estaban pidiendo en el problema.